Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio, el cuarto ya de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Siguiendo rápidamente la línea temporal que hemos iniciado ya en los capítulos anteriores, vamos a charlar hoy, a hablar hoy sobre la formación de los estados modernos y la conformación del absolutismo monárquico en la Europa occidental a partir del siglo XVI. Este proceso, decimos que es la formación de los estados modernos en Europa, debe remitirnos primeramente a lo que ya hemos hablado y desarrollado en capítulos anteriores, sobre lo que venía pasando a nivel político en la Edad Media europea, ¿sí? Decíamos nosotros que los territorios y la política de la Edad Media se encontraba dividida, fragmentada, y el poder político, se encontraba en manos de esa nobleza conformada por los señores feudales que recibían justamente feudos o tierras de manos de un rey cuya figura no llegaba, la figura del rey, no llegaba a todos los puntos distantes y desunidos que existían en su reino. Entonces quien ejercía el poder de facto era el señor feudal, convirtiéndose el rey solamente y meramente en una figura decorativa. Pero desde el siglo XIII en adelante, los nobles van a comenzar progresivamente y procesualmente a perder poder. ¿Por qué pierden poder los nobles? Porque va a comenzar a aparecer otro grupo social que comienza a disputarle esa rivalidad política, que va a ser la burguesía, que ya hemos analizado también nosotros. Esa burguesía, ese grupo que en un comienzo solamente vivía en los burgos y que posteriormente comienza a dedicarse a la actividad comercial y comenzaron a acaparar dinero, y ese dinero le daba cada vez más poder. Algunos se convirtieron en mecenas, otros llegaron incluso a tener en sus manos a la autoridad papal, al papado de la Iglesia Católica. Entonces van a comenzar a disputarles estos burgueses ese poder a esos señores feudales o nobles de la Edad Media. Y por otro lado, vamos a tener la aparición de dos teorías de la modernidad que hemos desarrollado en el capítulo anterior, que son el antropocentrismo y el humanismo. Teorías que son sobre todo fundamentadas por esta clase burguesa y que venían a cuestionar justamente, entre otras cosas, el poder de esos señores feudales. Entonces decimos que ya en el siglo XIV tenemos el inicio de lo que es un nuevo proceso, que es la unificación territorial. Comienza muy poco a poco un proceso conocido como unificación territorial, es decir, que van a comenzar a aparecer poco a poco en Europa las monarquías centralizadas. Esas monarquías decimos que son monarquías centralizadas porque justamente se centraliza el poder en la figura del monarca, ¿sí? Del rey. Pero ustedes se preguntarán, si van haciendo un análisis del hilo que nos trae hasta este momento, ¿cómo es posible que la figura del rey, que estaba desprestigiada en el reino, que era simplemente una figura decorativa, de segundo plano, muy por debajo del poder de los señores feudales, de repente aparece construyendo un aparato político nuevo que es la monarquía centralizada? Bien, eso tiene una respuesta. Los reyes van a buscar aliarse con algún sector de cierto nivel económico que les proporcione ayuda en dinero, les proporcione esa ayuda económica para poder disputarle y quitarles el poder a los señores feudales. Si esto fuera un examen, yo les preguntaría a los que me están escuchando, ¿cuál es esa clase o ese grupo social que contaba con muchísimo dinero y muchísimo poder económico, al cual el rey ha dicho en algún momento, voy a necesitar la ayuda de estos tipos? Claramente ese grupo social es la burguesía, ¿sí? Esta burguesía que ya les dije recién venía acaparando poder económico desde el siglo XI en adelante. Entonces se va a formar una alianza bastante interesante y bastante llamativa aquí, que es una alianza que
compone a dos partes, a dos grupos. Por un lado el rey y por otro lado la burguesía. Como toda alianza, hay una prestación y una contraprestación, ¿sí? Doy, pero recibo a la vez. ¿Qué recibe el rey? ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros en este momento? Va a recibir la ayuda económica necesaria para terminar con los señores feudales. Y por otro lado, la burguesía, que va a decir, ningún problema, rey, yo te ayudo con los medios económicos, pero voy a necesitar algo. ¿Qué va a recibir la burguesía de manos del rey? Va a recibir títulos que le van a dar todavía más poder. Entonces vemos cómo poco a poco esa burguesía que surgió en los barrios de estas ciudades medievales comienza a estar par a par con el rey. Estos títulos que recibe de manos del monarca van a dar a conformar lo que se conoce como la corte real o la corte del rey, ¿sí? Conformada por burgueses de gran poder económico que han ayudado a los reyes a terminar con el poder de los señores feudales. Terminado ese poder, acabado ese poder de los señores feudales, convirtiendo ya definitivamente a la ciudad como centro administrativo, político y económico del reino, vamos a tener aquí ya la formación de un poder central en manos del rey, con un aliado bastante interesante que es el sector burgués, al cual se le van a unir dos pilares ideológicos que van a terminar de conformarlo, que son los conceptos de nación y concepto de patria, cuyos orígenes como palabra remontan al latín, haciendo referencia nación al lugar de nacimiento y patria al concepto de pater, de padre, digamos, ¿sí? el territorio que ha sido padre de alguien, de algún sujeto. Entonces, nación y patria, estos conceptos ideológicos que van a dar también origen al poder central, a la monarquía centralizada y absolutista, que van a estar haciendo referencia entonces a las personas de un mismo origen, que comparten un mismo idioma, una misma tradición, una misma cultura, que hasta el momento esto estaba en manos de la iglesia, ya lo hemos dicho en el capítulo anterior. Antes, las personas, la sociedad en la Europa occidental se encontraban representados por el sentimiento cristiano. Todos se sentían, ante que nada, cristianos, ¿sí? Bueno, en este momento, en pleno siglo XV, siglo XVI, si bien no dejan de ser cristianos, o una gran mayoría no deja de ser cristianos, se sienten, antes que cristianos, con una nacionalidad. Se sienten españoles, se sienten franceses, se sienten ingleses, ¿sí? Bien, este poder central entonces va a tener al rey como jefe máximo del Estado. Acá hay un cambio interesante, porque antes el rey, ya lo vengo diciendo desde episodios anteriores, el rey, antes de convertirse en esta figura central de la monarquía, recibía un título que es el de primus inter pares, o sea que entre pares era el primero. Por ejemplo, comparándose con los señores feudales, pero ya sabemos que el poder estaba en manos de los señores feudales. Entonces, ese título de primus inter pares no terminaba de convencer. Ahora, con el surgimiento de las monarquías centralizadas, el rey se va a convertir en jefe de Estado y todo el resto de la población van a convertirse en sus súbditos. No ciudadanos, súbditos, porque todavía no hay derecho a la elección de los gobernantes, sino que estamos hablando que las monarquías centralizadas y absolutistas europeas estaban basadas en el principio dinástico, ¿sí? Esto quiere decir que muere el rey y sigue su sucesor, en caso de que lo tenga, el primogénito, el primer hijo varón, y si no, comenzará una disputa, una especie de guerra civil entre las diferentes casas reales para ver quién se queda con el poder. Pero el rey, si bien era la autoridad máxima y suprema del reino, había creado, y por eso decimos que este es el surgimiento del Estado moderno, tal y como lo conocemos en la actualidad, había creado una serie de órganos que le ayudaban a gobernar, si bien la última decisión siempre era de él. ¿Cuáles son esta serie de elementos e instituciones que va a ir creando el rey? Por ejemplo, se van a crear los ejércitos permanentes. Ya ahora no va a haber un ejército por cada señor feudal, como describimos en la Edad Media, sino que los ejércitos van a ser de forma permanente y nacionales, ¿sí? Para proteger a la nación y al rey. Se van a organizar tribunales en los cuales se va a impartir justicia, porque recuerdan anteriormente, en el episodio anterior, yo les he dicho que
la justicia en la Edad Media se decidía por medio de las ordalías, esto de meter, o el juicio de Dios, esto de meter las manos en agua hirviendo para ver si Dios intervenía y ayudaba o no ayudaba. Bien, ahora la justicia va a estar organizada por tribunales laicos, es decir, por fuera de la religión. Va a comenzar a aparecer en estos estados modernos una planificación financiera estatal, o sea, pensar las finanzas del Estado en base a una recaudación de impuestos centralizada, por supuesto en torno al rey, y además se van a crear embajadas en otros reinos para darle representación oficial al reino fuera de su territorio. Todo esto logra construirse no sin ayuda de un gran pensador en su época e incluso hasta en la actualidad, que está usado, yo no sé si la totalidad de los que usan el término maquiavélico entenderán de dónde viene. Este gran pensador fue Nicolás Maquiavelo, que ha vivido gran parte de su vida en Florencia, en Italia, que ya hemos dicho que era una de las ciudades más avanzadas culturalmente de Occidente, sede del Renacimiento. Nicolás Maquiavelo va a escribir un libro, lo va a publicar en el año 1513, que se llama Il Príncipe o El Príncipe en su edición española. ¿Qué va a decir Maquiavelo? Este va a ser un tratado político que escribió Maquiavelo para determinar cuál debería ser el rol y la figura ideal del príncipe o del rey. Él dice que el príncipe ideal, ¿sí?, tenía que ser capaz, debía construir un poder absoluto que fuera capaz de acabar con la corrupción política y de acabar con las internas políticas dentro del Estado. Cosa que le permitirá al rey gobernar de manera correcta, según Maquiavelo. Y él va a establecer que todos los medios, cualquier medio, es válido para lograr esta finalidad de construir un príncipe ideal que fuera capaz de centralizar en sus manos todo el poder. Y de ahí viene una frase que se le atribuye a Maquiavelo, la cual jamás, nunca escribió ni dijo, que es aquella que dice que el fin justifica los medios. Maquiavelo jamás escribió esa frase, sino que en sus tratados políticos, por ejemplo El Príncipe, termina haciendo cierta referencia a esto de que cualquier medio, cualquier forma es válida. Incluso él avala la mentira y la violencia para tratar de hacer súbditos a los súbditos del rey, digamos, ¿no? Es algo que en la actualidad se lo asocia con la falta de principios morales, pero que estaríamos descontextualizándolo si no entendemos a Maquiavelo en base a su tiempo, en donde se están construyendo estos primeros poderes centrales y absolutos en la Europa occidental del siglo XVI. Bien, hay dos ejemplos clásicos de la formación del Estado moderno en Europa occidental, que no voy a desarrollar en profundidad para no caer en aburrimiento. Siempre decimos en este canal que es una historia fácil, contada para que todos entiendan, para todos los gustos, para todas las edades, ¿sí? Estos dos casos de formación del Estado moderno en realidad van a terminar derivando en tres, pero que si vamos a los manuales de historia dice hay dos casos emblemáticos de la formación del Estado moderno, pero que ya sabemos nosotros que son en realidad tres. El primero de ellos va a ser el caso de la formación del Estado central y moderno en España, donde con la unión de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón se da la unificación del Reino de España y se logra expulsar a los invasores moros que estaban en la península desde hacía ya 7 siglos, ¿sí? Esto justamente se da, paradójicamente, en el año 1492. Entonces, España estaba festejando, contenta, en su salsa, como decimos en Latinoamérica, festejando esta unificación del Reino de España y la expulsión de los moros de la península ibérica. Mientras que al mismo tiempo, un tal Cristóbal Colón, ya lo vamos a desarrollar más adelante, estaba llegando a lo que posteriormente se conocía y se va a conocer como América. Ese va a ser el primer caso. El segundo caso, en el cual deriva la formación de dos estados modernos, va a ser el de Inglaterra y Francia. Inglaterra gobernada por Enrique VIII
y Francia, gobernada por Luis XI, terminan fortaleciéndose como reinos independientes, autónomos, en base a un poder central absoluto en la figura del rey, centrado en la figura del rey. Pero para que estos dos estados se conformaran fue necesario primero que se desarrollara un conflicto que duró exactamente 116 años y que está mal conocido en la historia como la famosa Guerra de los 100 años, que ya sabemos entonces que ha durado 116 años, desde 1337 hasta el 1453, se da esta guerra en la cual hay intenciones territoriales y políticas por parte de los dos reinos, que va a terminar en la formación y en la independencia de cada uno de ellos en base a un poder central que va a ser el Estado moderno de Francia y el Estado moderno de Inglaterra. Bien, les dije recién entonces que en el caso paradigmático de la formación del Estado español aparece una figura, una institución que está vinculada a la Iglesia, que va a ser fundamental para la unión y para el dominio de mayores extensiones territoriales. Esta institución es el matrimonio. El matrimonio va a ser usado justamente como mecanismo para pacificar, para unir y para dominar territorios que muchas veces son adversos o necesito que sean mayores. El caso paradigmático es justamente la unión del reino de Castilla y Aragón para dar formación, para dar inicio al Estado moderno en España, ¿no? A través del casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Posteriormente, vamos a tener, derivado de estas situaciones de matrimonios entre reyes. Aquí en el matrimonio no existía el amor, sino simplemente el interés político. Vamos a tener, por ejemplo, el nieto de Fernando e Isabel, va a heredar dos reinos y va a ser llamado a la vez por dos nombres diferentes. Va a ser Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Entonces, todo este complejo entramado de relaciones cortesanas entre las casas reales va a dar como resultado, va a ser producido primero por los sistemas de matrimonios que se inician dentro de cada una de las monarquías, y va a dar como resultado una unificación aún mayor de reinos, dejando al Estado moderno ya directamente formado. Y ahí aparece entonces la figura del absolutismo monárquico. ¿Por qué? Porque el monarca es quien controla absolutamente todo lo referido al reino, ya sea la economía, la política, la religión o la cultura. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible que el rey o que nadie le dispute el poder al rey? Porque los burgueses que le han dado la ayuda económica tranquilamente podrían decir, che, yo también quiero gobernar. De hecho va a pasar muy seguido eso, y el rey va a utilizar su escala de poder, en la cual se establecía el siguiente esquema o cadena de poder: Dios, que le entregaba el poder al rey, y el rey que gobernaba al pueblo. Por lo tanto, el poder del rey, que era entregado por Dios, no podía ser cuestionado, ¿sí? Y el pueblo, como dije recién, iba a ser considerado súbdito del rey. Un caso muy, muy llamativo de estas monarquías absolutistas europeas va a ser el caso del llamado Rey Sol Luis XIV en Francia, que manda a construir ese bellísimo palacio a las afueras de París, en Versalles, dándole entrada ahí a toda su corte, en el cual Luis XIV tenía su famosa frase: el Estado soy yo y nadie más que yo. ¿Por qué? Porque justamente justificaba su poder en base al derecho divino, es decir, Dios le había entregado el poder en las propias manos del rey. Bien, hasta aquí el origen político del absolutismo monárquico y de las monarquías centralizadas en Europa occidental. Ahora, ¿de qué vivían? ¿De dónde sacaban los medios económicos estas economías, estos reinos, para poder vivir? Aparece aquí una nueva modalidad económica que va a ser el mercantilismo, cuya palabra proviene de mercado,
Sí, mercantilismo, que proviene de mercado, ya nos hace pensar que la economía de estos reinos se va a basar en el comercio, en la compra y venta, acciones que se llevan a cabo en un mercado. Se va a aplicar la misma ecuación que he venido explicando en otros episodios de este podcast. Esta ecuación hace referencia a que mientras más dinero se tenga, más poder político se posee. Por lo tanto, ecuación que se va a aplicar también a las monarquías centralizadas. Aquellas monarquías con más dinero son las más poderosas. Pero el dinero ya no tanto en formato moneda, sino que se va a basar en la posesión de oro y de plata y de industrias nacionales que generen dinero. Y acá esto no es menor. Si digo la posesión de oro y plata, ustedes ya imaginarán lo que continúa, sobre todo si estamos viviendo en el cono sur de América, ¿no? Como ustedes bien imaginarán, este mercantilismo va a llevar a la posesión de colonias en todo el globo por parte de las potencias monárquicas europeas del siglo XVI en adelante. Pero para que esto suceda es necesario entender primero qué estaba pasando con las rutas comerciales terrestres que unían Occidente con Oriente. Yo les he estado comentando ya que ese comercio a larga distancia por tierra entre Oriente y Occidente era bastante fluido. Recordemos los casos del veneciano Marco Polo, que había llegado hasta la India, hasta Japón, hasta China, por rutas terrestres. Bien, rutas terrestres que van a ser cortadas en el año 1453 por los turcos, que van a tomar Constantinopla, cortando de esa manera la conexión entre Oriente y Occidente por esas rutas terrestres. Entonces van a aparecer la necesidad de nuevas rutas comerciales. Y van a aparecer entonces ahí los dos reinos más poderosos en cuanto a su armamento marítimo, que van a ser Portugal y España. Si estas potencias van a diseñar nuevas formas, nuevos caminos de llegar al Oriente. Portugal, que va a desechar en un primer momento el plan que un tal Cristóbal Colón les llevó para llegar a Oriente a través de la ruta Occidente. Portugal considera que ese plan es bastante riesgoso e incierto, lo desecha, el pobre Colón se fue llorando y deciden diseñar su propia ruta, que es bordeando África, y en el año 1498 el portugués Vasco da Gama va a llegar a la India por esa ruta que va costeando el continente europeo, ¿no? Ahí aparece, por ejemplo, la colonia de el Cabo de Buena Esperanza al sur de África, ¿no? Que va a ser punto de descanso para aquellas caravanas marítimas que llevaban hacia la India. Y por otro lado vamos a tener al Reino de España, al cual se le presenta a la reina Isabel y al rey Fernando. Nuevamente este Cristóbal Colón, que venía llorando del Reino de Portugal porque no le habían dado bolilla, y les presenta este mapa que después de muchos vaivenes que ya conocerán ustedes, que la pobre reina tuvo que vender sus joyas y tuvieron que armar una tripulación así organizada a último momento con presos, con prisioneros, etcétera, etcétera. Terminan aprobando este proyecto de Colón para salir desde el puerto de Palos hacia la ruta del oeste. Colón pensaba, si navego hacia el oeste, en algún punto llegaré al oriente. Efectivamente, en 1492, efectivamente y no tan efectivamente, en 1492, Colón va a arribar a lo que en lenguaje nativo americano se llamaba Guanajaní, pero que Colón decide bautizar como San Salvador. Imagínense el tamaño de esa odisea, que decide bautizar a la primera isla que encuentra como San Salvador. Una vez que Colón llega a estas nuevas tierras, entre comillas, siempre decimos Colón no descubrió América. Para los amigos de España que me escuchan, lamento decirlo, Colón no descubrió América, simplemente llega a un continente desconocido para los europeos hasta esa época. Teníamos acá grandes civilizaciones bastante más desarrolladas incluso que las europeas, con sistemas de calendarios bastante más avanzados que los que estaban usando en Europa hasta el momento, por ejemplo. Entonces, una vez que Colón llega a esta nueva ruta, descubre esta nueva ruta comercial, con lo que según él era Oriente, de ahí que decide bautizar estas tierras con el nombre de Indias,
por eso que a los nativos americanos se los mal denomina indios. Todos se lanzan a través de esa ruta que Colón había descubierto. Y esto va a traer problemas que por ejemplo se van a resolver una vez que todos se lanzan por esta ruta. Portugal también va a decir, mira, le tendríamos que haber dado bolilla a Colón. Portugal va a seguir esta ruta, y va a traer problemas entre los dos reinos, entre Portugal y España, que se van a resolver primero con la bula intercaetera dictada por el Papa Alejandro VI, lo cual le va a entregar, después de una serie de mediciones de líneas imaginarias, una parte del territorio americano a Portugal, que va a estar en desacuerdo porque le tocaba muy poquito territorio, y lo cual va a llevar nuevamente a la firma de un nuevo tratado, que es el Tratado de Tordesillas, que le va a terminar entregando gran parte del territorio de lo que actualmente es Brasil al Imperio Portugués. De ahí a que el idioma oficial en nuestro querido y vecino amigo de Brasil sea el portugués. Decía que muchos se lanzaron por esta ruta que descubre Colón, incluido un navegante italiano de nombre Amerigo Vespucci, traducido al castellano como Américo Vespucio. Ustedes los conocerán ya, me imagino, que va a ser el encargado de darse cuenta que este territorio no pertenece a lo que eran las Indias orientales, y estamos en presencia de un nuevo continente, que ya sabemos que no era nuevo, estaba acá. América siempre estuvo en el mismo lugar, incluso poblada por grandes civilizaciones antes de la llegada de los europeos, pero que él decide incluirlo, y a partir de que él se da cuenta de esto, se decide incluir en nuevos tratados cartográficos. Por ejemplo, en 1507 va a ser la primera vez que aparece en un mapa, ya que el cartógrafo Martin Waldseemüller decide separar América de Asia y le pone a este continente americano el nombre de América, en homenaje a su descubridor, entre comillas, Américo Vespucio. La terminación femenina era para terminar de coincidir con el resto de los continentes. Pero Américo Vespucio no se va a detener ahí, sino que va a ser un gran navegante que descubre, por ejemplo, el uso de la constelación de la Cruz del Sur, tan conocida en nuestro hemisferio, y va a ser el que en una expedición termina dándole el nombre a Venezuela, porque dado que hay casas construidas sobre el agua en pilotes, dice: yo italiano, esto me hace acordar a Venecia. Entonces la bautiza como Veneziola, la pequeña Venecia, a la cual deriva la etimología americana en Venezuela. Bien, esa corriente económica entonces, ya para terminar, que fue el mercantilismo, que le daba el poder económico a las monarquías centralizadas y absolutistas europeas, se va a manifestar en América como la búsqueda salvaje, sin escrúpulos, de oro y de plata, extinguiendo a la mayoría de la población nativa americana, a sus pueblos originarios. Esto se lleva a cabo mediante un sistema no menos perverso, que fue el sistema del monopolio, en la cual todo lo que se producía en las colonias debía ser vendido a la metrópoli, y todo lo que se produciera en la metrópoli debía ser comprado solamente a ella por parte de las colonias, achicando así, obviamente, el margen de acción de las colonias americanas, de las cuales nosotros actualmente todavía no hemos podido romper esos lazos monopólicos. Bien, amigos, espero que haya sido entretenido y provechoso el capítulo de hoy, en donde hemos repasado la formación del Estado moderno, de las monarquías absolutas en Europa y la formación del sistema mercantilista. Estamos a la espera de un nuevo episodio. Quiero agradecerles a todos los oyentes que desde diferentes puntos del mundo me han estado escuchando y me han estado brindando sugerencias. Más que agradecido, me pueden buscar en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como Luquitas Bota. Los saludo entonces hasta un próximo episodio. Ha sido un agrado para mí tenerlos como oyente. Hasta la próxima. Chau, chau.
Si querés seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.